Acá tenemos el radioteatro en Entre Ríos. Sí, fue el radioteatro uno de los géneros radiales que tuvieron más impacto social. Y en Entre Ríos no fue una provincia ajena a este impacto. Si bien el radioteatro nace en el país hacia 1930, es un invento argentino. En Entre Ríos recién llega de lleno y se interpreta en las emisoras entrerrianas a partir de 1945, cuando se crean las primeras radios, ¿no? Antes venía el radioteatro desde Buenos Aires, Rosario, desde otras ciudades de alrededor de la provincia, y las compañías solían visitar los teatros entrerrianos para hacer sus representaciones en vivo de las obras radiales que se habían emitido en las distintas emisoras. Es decir, que a partir de 1945, tres emisoras de la provincia de Entre Ríos son las protagonistas principales del radioteatro. Primero, LT14 de Paraná, la AM de Paraná. Luego, LT15 de Concordia, que en realidad son fundadas el mismo día de 1945. Y luego, unos años después, LT11 de Concepción del Uruguay. Por eso, este trabajo es un rescate de los testimonios de estos radioteatros, de sus protagonistas, de los guionistas, de los actores, de los relatores, de los que un poco artesanalmente se ponían la camiseta del León de Francia, de Nazareno Cruz y el Lobo, el Lobizón, de tantos personajes, de bandidos rurales, de personajes épicos, y también el radioteatro romántico de las 11 de la mañana. Recordamos y recogemos testimonios de personas que ya no están, pero que fueron protagonistas insustituibles de nuestro radioteatro entrerriano. Aquí están las palabras en formato papel, traducidos al papel, pero grabados, de, por ejemplo, esta gran escritora, autora, dramaturga de los radioteatros entrerrianos, como fue Marisa Allende, que trascendió los límites de nuestra provincia. También está el testimonio de Marcelo de Montebecker, de José Victorino Navarro y toda la familia Navarro, que fue protagonista de los radioteatros, fundamentalmente en LT14 de Paraná, de Manuca Santangelo, la esposa de Raúl Jordán, dos seudónimos de dos personas que estaban vinculadas al radioteatro. Toda la familia Santangelo estuvo vinculada al radioteatro y al teatro vocacional, y también al circo, porque Manuca Santangelo en realidad era tejedor de la familia de los Tejedor de Victoria, que fueron los creadores del circo que originalmente se llamaba Circo de los Hermanos Tejedor. También Anita Romay de Concordia, es decir, un recorrido por los distintos lugares en donde se protagonizó el radioteatro, que se escuchaba hasta en los más recónditos rincones donde había una radio a transistor o una radio a batería, ¿no? Como eran antiguamente. También los relatores, como el famoso Raúl Lago de LT11 de Concepción del Uruguay, o Luis Perrier de LT14 de Paraná, que nos brindó su testimonio y que quedó plasmado en este trabajo de investigación que hace unos años se realizó. Es así que no solamente las obras de radioteatro, como dije, se propalaban por las radios, sino que después los actores y su grupo acudían a los clubes, a los galpones de las estaciones ferroviarias o a cualquier lugar donde pudiera levantarse un escenario para representar esa obra que se había emitido por la radio. Es decir, una especie de resumen en formato de teatro, a los lugares donde
nunca habían asistido a una obra de teatro, donde la gente desconocía el lenguaje teatral y muchas veces confundía lo que era la ficción con la realidad. Muchos casos risueños se dieron en este caso con gente que no sabía distinguir la realidad de la ficción y creían que los malos, que los malvados eran realmente representados por actores malos y malvados y los buenos eran también buenos y tenían que defenderlo en el momento que llegaban en persona al lugar de actuación. Y además la gente se daba el gusto de conocer las caras de esas voces que salían por los transistores, por las radios, por los aparatos de radio. Y muchas veces las voces no coincidían con lo que se habían imaginado de esas personas. Tal vez la primera actriz, la niña bonita, no era tan bonita o era mucho más bonita de lo que su voz representaba. El galán tampoco era tan galán como su voz podía insinuar, pero se daban el gusto de ir a presenciar la obra y además a lograr una foto con un autógrafo, ¿no? El cholulismo del radioteatro también estaba presente. Por ejemplo, en un momento, en un lugar, en muchos lugares, se dio esa escena de la representación del León de Francia, un héroe de capa y espada, que se representó hasta el cansancio en las obras de radioteatro. Por ejemplo, voy a leer lo que ocurrió en la década del 60, fines de la década del 60, cuando la compañía de Jorge de Torres se presentó en una pista de baile, de esas pistas de campo, a representar el León de Francia. El lugar, la pista estaba preparada para recibir un acontecimiento que desde hacía algunas semanas alimentaba las expectativas de los vecinos de las colonias y pueblos de la zona. Esa noche se iba a representar la obra El León de Francia, el radioteatro que la compañía de Jorge de Torres irradiaba por LT11 Radio Splendid en esa época de Concepción del Uruguay. Una vez más, el texto de Roberto Valenti y Adalberto Campos, drama de capa y espada, que rememora a la Francia revolucionaria, mantiene en vilo a la audiencia. Cada día, de lunes a viernes, el relator Raúl Lago, que en realidad era Juan Zoilo Llobet, hacía las presentaciones antes de ofrecerle el micrófono al director de la compañía, Jorge de Torres, un rosarino, quien, con un gracias Lagos, se disponía a anunciar la fecha de las funciones y comentar los éxitos de taquilla de las actuaciones realizadas. La compañía se presentaba en los clubes, escuelas, salones parroquiales, en distintos lugares, en pistas de baile y hasta en los galpones del ferrocarril, como dije anteriormente. Tanta era la penetración popular de las novelas o las comedias, como les decían, interpretadas por el elenco de Torres, que algunas expresiones son incorporadas al vocabulario popular, como el famoso gracias Lagos, y hasta no hace tanto tiempo, y quizás hoy también, en la zona, cuando alguien dice gracias, no dice solamente gracias, dice gracias Lagos. Este sábado, que rememoramos, ya cayendo el atardecer, la gente comenzaba a acercarse a la pista de baile para no perderse ningún detalle del arribo de los artistas, para verlos aún con luz de día, para observar cómo descargaban sus equipos, sus vestuarios, su escenografía, cómo las armaban después, es decir, para ver el detrás de escena del espectáculo. Llegaban en bicicleta, a caballo, en auto, en sulky, en carros, desde varios kilómetros del lugar. La pista estaba preparada con su techo de lona de arpillera, como era en esa época,
un escenario de tablones, iluminados por los famosos faroles a querosén, que tenían un sistema de gasificación del querosén a través de una bomba que los inflaba, ¿no? Y que cada tanto había que darle bomba para que recobraran la luz. Y era el lugar donde se realizaban los habituales bailes de fin de semana. Todo era expectativa cuando se abrió el telón y aparecieron los actores poniéndole imagen y materialidad a las voces de la radio. Las escenas se sucedían, alimentando la tensión y el dramatismo, reforzadas con una buena cuota de efectos sonoros, que algunos curiosos pretendían develar corriéndose detrás de los decorados para ver de dónde salía ese sonido, ese disparo, ese sonido de un cruce de espadas, porque no los convencía que eso sea algo real. Y llegaron a un momento culminante con el enfrentamiento final entre el justiciero León de Francia, interpretado por Jorge de Torres, y el traidor Felipe de Borgoña, que encarnaba Hugo Brián. Ambos se disputaban el amor de María Inés de Lorena, que en la obra estaba actuada por la actriz joven del elenco, no tan agraciada como se dejaba entrever en las voces que se emitían por la radio. Los esgrimistas se trenzaron en lucha haciendo vibrar a los espectadores. Más aún cuando ambos saltaron del escenario para continuar la lidia entre el mismo público, entre las sillas del público, ahí continuaron peleando y en un golpe de efecto que lo dejó a todos perplejos en un primer momento para después romper en un aplauso. De vuelta sobre el escenario, el León de Francia le acierta la estocada definitiva al malo de Felipe de Borgoña, que cae pesadamente mientras de su pecho brota a borbotones la sangre escarlata. Sangre de mentirita, pero que dejó una impresión imborrable entre los espectadores. Seguramente el radioteatro hoy ya no es lo que era. Existen tal vez algunos resabios del radioteatro, tal vez algunos voluntariosos, siguen emitiendo obras y algunos los siguen expectantes de esas obras que seguramente conservarán en la memoria la gente mayor, pero fue un género, pasión de multitudes, en una época en donde las cosas eran un poco más simples y menos interconectadas que hoy.